Muy bien, ¿pueden ver mi pantalla? ¿Sí? Sí. ¿Sí? ¿La ven? Sí, se ve. Muy bien, tenemos el artículo, que es la unidad número 10. Esta es la última del programa. Eso quiere decir que a partir de mañana, ya lo que vamos a hacer simplemente va a ser repasar. Tenemos 4 días. Bueno, tenemos en realidad... bueno, mañana vamos a hacer el banco de preguntas. Lo terminamos el banco de preguntas. Y si tenemos tiempo, vemos algún tema para repasar. ¿Está bien? Y luego los otros días vamos a ver el verbo. ¿Y qué otro tema complicadito tenemos? Pueden ir viendo qué temas podemos ver, repetir, o de qué es lo que más les está costando, ejercicio, para que yo las prepare en la clase. Mañana pueden preparar, pueden decirme sobre qué quieren que tratemos. Sí. Ya. Entonces mañana me van diciendo y vamos haciendo una lista, ¿no? Entonces tenemos el artículo ya. ¿Qué son los artículos? Los artículos son las palabras que siempre acompañan a un nombre sustantivo con el que concuerdan tanto en género como en número. Entonces, por lo tanto, no son palabras invariables, sino palabras variables. En el español existen dos tipos de artículos, ¿no? Tenemos los indefinidos y los definidos. Los indefinidos, un, una, unos, unas, y los artículos definidos, el, los, la, las, los. Desde el punto de vista morfológico, el artículo es una palabra variable, salvo dos de ellos que son invariables. María es una amiga de Laura y la novia de Carlos. María ha comprado un helado. El helado está rico. Entonces, ¿qué es el artículo? Se ve más o menos, ¿no? El artículo que indica género del sustantivo y número del sustantivo, ¿no? El género del sustantivo tenemos masculino y femenino, y en el número tenemos singular y plural. Entonces, los sustantivos femeninos, singular que comiencen por la A o la A tónica, deben acompañarse por el artículo masculino determinado el, ¿no? O el indeterminado masculino, cualquiera de los dos, el o un respectivamente. Esta regla solamente va a afectar ese singular y no a los otros modificadores. ¿Por qué solo le puede afectar al singular y no cuando va al plural la palabra? Ahí tenemos los ejemplos. El águila ibérica es un animal en peligro de extinción. Las águilas son aves depredadoras. En esta zona se puede avistar muchas águilas. La mano que mueve todo, la manita que mueve todo. El ama de casa, las amas de casa. ¿Por qué en el plural no hay problema y se pluraliza con el femenino? ¿Alguien? ¿Ya despertaron? ¿Todavía no han despertado? ¿Siguen durmiendo? ¿Qué dicen? Porque yo sí lo puedo poner el femenino en el plural y el masculino en el singular.
Nada, siguen durmiendo. Todavía no han despertado. Bien, bien, bien. Chicos. ¿Me escuchan, por lo menos? Sí, se le escucha. Se le escucha, solo que nadie sabe la respuesta registrada. Pero la tienen ahí. Léanla. Por si acaso, no es singular, es el, la, y plural es dos las. No, lo que pasa, aquí por eso les estoy diciendo. Tenemos el sustantivo femenino que comienza con A tónica. Cuando comienza con A tónica, ¿qué quiere decir? Que tiene el golpe de O al inicio de la palabra, ¿no? Como por ejemplo, águila, ama, porque ama de casa tiene en el inicio de ama. Por eso es que no lleva tilde, porque es una palabra grave. Entonces, para que no exista el choque de las dos, la ama, porque la tiene también la intensidad de voz, o sea, el golpe de voz también tiene en la, al ser la única sílaba, o sea, en monosílabos es la única, o sea que el golpe de voz está en la águila. Entonces, para que no exista ese choque, se pone el. Pero en el momento de pluralizarla la palabra, ya se pone las. O su adjetivo que lo acompaña va a ser femenino. Por eso el águila ibérica, no ibérico, porque es femenina la palabra. Pero ya cuando yo lo utilizo el plural, ya yo le pongo las águilas o muchas águilas. La mano que mueve todo, ¿ya? Entonces, la mano, la, es una palabra de género femenino. Termina en O, es cierto, pero es de género femenino. Entonces, para hacer el diminutivo, obviamente que tiene que concordar con el femenino, si es femenina la palabra. Entonces, yo no voy a decir la manito. Tengo que decir la manita que mueve todo. ¿Sí? Acá tenemos otro caso, el ama de casa. El ama de casa. Pero ya para el plural, yo digo las amas de casa. Igual que el hacha, ¿no? También existe ese roce entre las A tónicas. Por eso se dice el hacha y no la hacha. La H no impide ese. Pero, bueno, eso cuando pasemos lo de las conjunciones vamos a volver a repetir. Entonces, ¿quedó claro? ¿Cuándo van a utilizar el y cuándo van a utilizar la? Con este tipo de palabras. ¿Sí? ¿Más o menos? Listo. Ya. Quedó claro ahora. Ya. Hablen, porque voy a pensar que ya agarraron, lo prendieron el teléfono y se durmieron. Por lo menos túrnense cada 5 minutos y hablé a alguien. Por ejemplo, que igual tengo algún alma, el alma, aquella alma. El arma blanca, un hambre, el hacha fila, el ala larga. Entonces, después ya fila así, larga, el arma blanca. Se mantienen lo demás. Ahora vemos lo que son las clases de artículos. Ya les había dicho que existen dos clases de artículos. Tenemos los definidos e indefinidos, aunque también tenemos uno neutro, ¿no? Por ahí, así que hay uno que se nos cola por ahí, ya no sé bien. Entonces los artículos definidos son el, los, en el masculino, singular y plural, y la, las, en el femenino, singular y plural, respectivamente, obvio, ¿no? Son palabras, como sabemos, variables en cuanto a género y número que acompañan al sustantivo o al adjetivo que van a modificar. Se los llama también determinativos porque acompañan al sustantivo para determinarlo, o sea, para darle su categoría gramatical, su género. Con sustantivos que se refieren a personas o cosas específicas. El último disco del artista es buenísimo,
con sustantivos usados en sentido general. La fruta es la base de una dieta sana. Creo que volvió a llover. Otra de sus características es que se lo usa para sustantivar también, ¿no? O para acompañar a los pronombres relativos, los que, lo demás. La bella sigue durmiendo. Era lo que les decía, que determina igual, acompaña tanto a adjetivos como a sustantivos. Y algunas veces también, bueno, es el masculino el que acompaña a los verbos en infinitivo, ¿no? El querer es hermoso, el salir nos hace bien, el estar en casa nos fortalece. Entonces, algunas veces, dependiendo del género del adjetivo, utilizamos la o el, y utilizamos el para las formas no personales, que viene a ser el infinitivo. Entonces tenemos los artículos indefinidos, ya sabemos, indefinidos, algo que no es concreto, ¿no? Entonces nos va a hablar en términos generales, ¿no? Son unos en masculino singular y unas en femenino singular y plural. Son llamados indeterminados porque acompañan al sustantivo para referirse a él de una manera imprecisa. Se emplean los siguientes casos. Con un individuo que pertenece a un grupo genérico. María es una amiga de Laura. Una de tantas es ella. Con cantidad aproximada en plural, estamos a unos 15 kilómetros de la costa. Delante de sustantivos y de adjetivos que describen las cualidades personales del sujeto. Este niño es un ángel. Su hermano es un travieso. La forma impersonal del verbo hay. En el museo hay una exposición en las pinturas negras de Goya. Junto a la chimenea había una mecedora. Ahora, lo que les había dicho, tenemos el determinado y los indefinidos, definidos e indefinidos, pero también tenemos el artículo neutro. El artículo neutro viene a ser el lo, ¿ya? Solo existe en singular y no puede cambiarse con ningún sustantivo, pues en el español no existen sustantivos neutros. Entonces, ¿para qué nos sirve el artículo neutro? ¿Qué se usa el artículo neutro? Delante de los adjetivos, participios y ordinales que aparecen solos, sin sustantivo. Lo interesante es la historia de la construcción de la catedral. Lo pasado, pasado está. Lo primero es tener motivación. Y ahora ya vimos los definidos, indefinidos, el neutro. ¿Les ha quedado claro? Sí, listen. Hey, listen. Ya. Tenemos contractos, ¿no? Algunas palabras invariables, es decir, no aceptan modificaciones. Los contractos son las palabras que no aceptan modificaciones ni de género ni de número cuando en una oración o frase coinciden, ¿no? Entonces ya vimos eso con las preposiciones, la forma contractada, que viene a ser la preposición. La preposición a más el artículo el, que viene a ser al. O la preposición de más el artículo el, que viene a ser del. Masculino singular debe encontrarse y formar. Esta regla no se aplica si el artículo forma parte del nombre propio. Cuando forme parte del nombre propio el artículo el, no podemos nosotros contractarlo ni unirlo ni a ni a de. Tenemos el ejemplo, vamos al supermercado, vamos al super. Ahí lo tengo contractado, o sea, unido el artículo. Pero si yo digo vamos a El Escorial o es un cuadro de El Greco, ay no, es el libro del profesor, pero es un cuadro de El Greco. El Greco es parte del artículo del nombre. Entonces ahí no voy a contrastarlo para modificarlo. Disculpen. Vamos a El Salvador también. Salimos
al campo todos a la misma hora. Estamos del mismo lado. Cuando los artículos están acompañando a un nombre propio o alusiones que se hacen a nombres de personas, el artículo va a ir con minúscula cuando vaya en medio, ¿no? Calle, por ejemplo, calle Isabel la Católica, la va a ir con minúscula. O estamos en el Mediterráneo. Cuando haga referencia a el mar, ese él está suplantando el mar. Estamos en el mar Mediterráneo. Fuimos de vacaciones a La Habana. Santa Cruz la Vieja, también con minúscula. Ahí La Habana, la es parte del nombre. ¿Entiende? ¿Están entendiendo, chicos? Sí, licenciada. ¿Sí? ¿Se le entiende? Entonces. Uh-huh. Muy bien, entonces. Continuamos, como les dije ya. Entonces, ¿cuál es la función que tiene el artículo, no? La función es determinante. Se lo usa para señalar al nombre sustantivo, señala, presentar o determinar a la palabra que acompaña, sea esta sustantivo, adjetivo o un verbo en infinitivo, ¿no? Bueno, que también puede ser un participio porque si está funcionando como adjetivo, también nosotros podemos sustantivarlo. Por esta razón son consideradas palabras dependientes porque no pueden aparecer aparecer solas en la cadena del habla, sí o sí necesita, no es como el sustantivo, no es como el verbo, no es como un adjetivo, que por sí solas sí nos dan el sentido, ¿no? Entonces siempre acompañan a otra. Las reclusas gozaron de un día de libertad. Yo no puedo decir las gozaron de un día de libertad, tengo que especificar a quién está determinando el artículo. Además, acá otra vez la función de sustantivar, ¿no? El comer es una necesidad, la alegría es lo mejor de la vida. Y tenemos el artículo definido como una palabra que carece del lexema. Están compuestos exclusivamente de morfemas con función gramatical. Sus funciones gramaticales son específicas, al igual que los pronombres y las conjunciones. Entonces, sus funciones gramaticales son esta de determinar, de acompañar, los pronombres y las conjunciones de relacionar ideas y también los pronombres de dar características especiales dentro de una oración al sustantivo, porque sabemos que el pronombre la mayoría de las veces, si no es siempre, está al lado de un nombre sustantivo, antepuesto del nombre sustantivo. Así es como lo diferenciamos del adverbio, a lo menos en las locuciones adverbiales, ¿no? Y tenemos, por último, rellene el hueco con uno de los artículos del recuadro. Mañana dormiré en la casa de abuelos. ¿Qué artículo le voy a poner? Los abuelos, ¿no? Los. A Marta se le han roto gafas. Las gafas. ¿Qué hora viene Fontanero? El. El fontanero. Ayer se ha comido toda pizza. La Pizza. La pizza. Sí. Muy bien, ¿tienen alguna duda de esta unidad?